Vamos a iniciar nuestro módulo, el módulo número, me parece que es el módulo número 2 o número 3 del curso de contabilidad, pero va a ser el número 1 en lo que respecta a la contabilidad en sí. Entonces, el módulo que vamos a estudiar se refiere a los aspectos generales de la contabilidad. Esto es su historia, su evolución. ¿Qué se persigue con esto? Bueno, perseguimos que todos y cada uno de los participantes se capaciten para describir los aspectos generales de la contabilidad atendiendo a su origen. Entonces, nosotros vamos a estudiar este módulo partiendo desde lo general hasta lo particular y vamos a ver ciertos aspectos, ciertos objetivos específicos que tienen que ver con el análisis de los aspectos generales. Vamos a analizar la historia y vamos a también aprender algunos que otros conceptos. En tal sentido, nosotros tenemos aquí la historia de la contabilidad. ¿Cuándo inicia la historia de la contabilidad? Permítame decirle, compañeros, que también podemos participar en la videoconferencia, que aunque no lo esté viendo, pero por lo menos le puedo responder cualquier inquietud y cualquier pregunta, cualquier duda que surja. Entonces, la historia de la contabilidad nosotros la vamos a estudiar en etapas, ¿verdad? Etapas de la contabilidad, que inicia desde la misma edad antigua. ¿Por qué inicia esta etapa de la contabilidad? Por las mismas necesidades que tiene el hombre desde el inicio mismo o desde su aparición. El hombre necesita organizarse, el hombre necesita informar. Entonces, la contabilidad surge por la necesidad del hombre organizarse. Entonces, vamos a empezar por la edad antigua. ¿Cómo va evolucionando la historia de la contabilidad? Bueno, aquí nosotros recordamos que las primeras civilizaciones carecían de todo tipo de moneda, no existía la moneda y lo que realmente existía era el trueque, el cambio de un bien por otro bien. ¿Pero por qué se hacía ese trueque? Porque un determinado pueblo, etnia, podía o no producir un determinado artículo o sembrar un determinado artículo, pero tenían la necesidad de consumir otro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se intercambiaba un bien por otro para satisfacer las mismas necesidades. Ya con la evolución social de esas etnias, se consolidan grupos que tienen características específicas porque ya habitan en medianos o extensos terrenos y por lo tanto se acumulaban más personas y las necesidades por ende eran más y cada vez más grandes. Es bueno saber que en esta etapa de la historia de la contabilidad realmente no se adquirieron grandes logros. Los grandes logros no se vieron en esta etapa de la contabilidad.
En la edad antigua, como decíamos, las actividades comerciales, lo que estaban impulsadas era por la misma necesidad del hombre. Necesitaba uno que otro bien, pues me trasladaba a uno de los pueblos para que me facilitaran dicho bien. Entonces, ahí surgen los primeros registros contables, donde existía ese cambio o ese trueque de un bien por otro. Lo único que hacían esos primitivos era registrarlo, pero un registro que solo mostraba la actividad comercial en sí, como una actividad de venta, como una actividad de gasto o como una actividad de compra. Solo existían actividades sencillas y por lo tanto solo existía la contabilidad por una sola partida porque solamente se observaba una de las actividades. O vendí o compré o gasté. Esa sola transacción. ¿Pregunta alguna? No, siga. Entonces, en la Edad Media, que inicia desde el año 476 al 1453, en esta etapa de la contabilidad tampoco adquiere gran avance. Los avances que nosotros podemos observar van a ser como el sistema de contabilidad por doble partida y la preparación de los libros auxiliares, los cuales nos llevan al control individual de cada cliente. O sea, yo vendí, ¿verdad? Yo vendí. Y suponiendo que esa venta que hice en ese momento, yo la realicé en varios pueblos, en varias etnias, y que por lo tanto y puede ser que en un momento determinado esas mismas ventas, ese mismo intercambio no se haya hecho efectivo con otro tipo de bien en sí. Entonces ya ahí surge una cuenta por cobrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que aquí con el surgimiento de los libros auxiliares, en esta parte de aquí aparece el desglose de cuáles son los clientes que me deben esa parte de esa venta que yo hice. Entonces aparecen los libros auxiliares y se registran de manera cronológica algunas que otras actividades. Y aparecen unas que otras reglas o especificaciones, vamos a llamarle así, en el sentido de cómo deben hacerse esas transacciones comerciales. Entre ellos vamos a tener que no debemos dejar espacio entre una transacción y otra, y también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una transacción comercial, la fuente de la información tiene que ser el documento en sí. Esa es la parte más importante que tiene que ver con la Edad Media. Ya en la edad moderna, que ahí es que empieza más a tomar más auge la contabilidad, aquí la contabilidad ya comienza ya a enseñarse, a impartirse, pero no de manera formal, sino más bien por aquellas personas que estaban en ese momento, en ese entonces, capacitados para impartir o para enseñar. Y esa parte de la enseñanza estaba dirigida a los monjes, eran las personas adecuadas, porque se suponía que eran los que tenían mayores conocimientos en ese aspecto. Entonces, en esta misma época aparece también la manufactura y ahí se hace necesario determinar los costos. ¿Para qué? Para tú fijar precios y determinar los resultados de un tiempo o un periodo determinado. En ese entonces ya no solo querían saber cuál era el monto de la venta en sí del producto que estaban comercializando, sino también qué le
costó ese producto, en cuánto lo van a vender y cuánto se supone que tenían que ganar por esa transacción. Aquí aparecen se inicia el procedimiento de hacer los traslados a los libros diarios general, libro mayor general, y también se señala al final del periodo también se destaca también la técnica de trasladar todas esas transacciones que previamente hemos hecho en los libros diario general al libro mayor general. Y eso es, miren, todas esas cosas que yo les estoy enseñando a ustedes, eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros también en la contabilidad de la etapa contemporánea. Es lo mismo, lo único que en ese entonces se usaban herramientas y técnicas más rudimentarias. Ahora nosotros usamos la tecnología, pero realmente es prácticamente lo mismo. Fíjense, en esta edad contemporánea, en este trayecto histórico de la contabilidad, prácticamente inicia a partir del año 1789, que fue la revolución tecnológica en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces aparece la imprenta y ya comienza a producirse, ya comienza a publicarse más y ya la contabilidad va adquiriendo mayor publicidad. Aquí nosotros vemos cómo se hace necesario el estudio de la fijación de precios de una manera más profunda. Y vamos también aquí a ver cómo se va también a ser necesario determinar la unidad de medida de cada valor determinado. Esto es, cuánto me cuesta a mí producir un producto X, pero cuánto es la porción de depreciación usando mis equipos que yo voy a usar en esa producción de ese producto. ¿Cuánto voy a aportar a ese producto un gasto diferido o un activo diferido para la elaboración de ese producto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí todos los parámetros se toman en cuenta para que la fijación de precio sea lo más detallada posible y se contemplen todos y cada una de las erogaciones, dígase los costos y los gastos que entran en el proceso de producción. Bien, entonces, ¿qué pasa también en esta época? La contabilidad de costo toma mucho más auge y se produce grandes acontecimientos dentro de esa revolución industrial. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Hubo un crecimiento y surgimiento de instituciones ya académicas superior. ¿Por qué? Porque ya la contabilidad no se concebía nada más para los monjes, como les decía, que eran los monjes las personas más capacitadas para enseñar, sino más bien que ya iban a haber instituciones académicas a nivel superior que iban a enseñar esta disciplina como profesión. Se innovaron la literatura, las artes y creación de organismos que agrupan los profesionales para lo que nos concierne a nosotros en el área de contabilidad. Es importante saber también que en esta etapa de la contabilidad, la contemporánea, se hacen visibles, se promocionan los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué van a ser estos principios? Pues estos principios nos van a nosotros a guiar para que todos esos registros que nosotros hacemos
sean acorde a lo que establecen las normas y los principios de contabilidad generalmente aceptados, al igual que se institucionalizan también normas de auditoría. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver cómo, esa es la parte que nosotros vamos a ver como la historia de la contabilidad. Déjame darle entrada a estos jóvenes. Ya. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la República Dominicana? La contabilidad aparece realmente, la contabilidad en República Dominicana, viene esa disciplina aquí con el descubrimiento de América. Recuerden que decíamos, ¿verdad?, que a la llegada de los españoles a República Dominicana fue que traen sus técnicas, traen esa disciplina, porque aquí realmente nosotros nos habíamos quedado rezagados a la contabilidad de una partida. Realmente los aborígenes, aquí había la producción azucarera y, perdón que estoy admitiendo, la producción de azúcar generaba bastante recurso a la corona española, y entonces recuerden que ellos le interesaban que los gobernadores le dieran un informe acabado de qué se había producido, cuánto era el dinero, para ellos tener controlado esa parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es bueno que nosotros tratemos el punto de que en la medida que penetra a la disciplina de la contabilidad aquí en República Dominicana, también van apareciendo ciertas instituciones que profesionalizan la contabilidad a nivel superior. Ustedes saben que después del descubrimiento de América se tomaron algunos que otros parámetros de países que llevaban contabilidad, y nosotros copiamos según lo que establece la historia. El señor ingeniero Juan Parada Bobadilla, ¿verdad?, que fue a Cuba y trajo el sistema de contabilidad que habían implementado en Cuba para implementarlo aquí en República Dominicana. Entonces ya aparece aquí por decreto se legalizó la profesión contable como tal, ¿verdad? Entonces ahí es que nosotros vemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, llamada en principio Universidad Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, fue una de las primeras instituciones académicas a nivel superior que instaló un departamento de contabilidad, y ahí ya los estudiantes que egresaban de esa alta casa de estudios ya salían con el título de licenciados en contabilidad. Bien, entonces esa es la parte que nosotros más o menos tenemos que entender de la historia de contabilidad, que siempre existió de una manera rudimentaria, pero existió. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay pregunta? No. Bien. Entonces, fíjese, es también importante que nosotros recordemos que el 16 de junio de 1944, el entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo dictó el decreto de la ley 633, que crea el Instituto de Contadores Públicos Autorizados en República Dominicana.
Entonces, la ley 633 es la que establece los parámetros del lugar para el ejercicio de la profesión contable. Bien, eso es nuestro código de ética, en pocas palabras. Código de ética de todo contador. Bien, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una mención importante en la historia de contabilidad, que lo vamos a extrapolar aquí a lo que nosotros hacemos en la actualidad. Fíjense, los intercambios que se suscitaban entre los aborígenes sucedían por bienes en sí, eran bienes. Entonces, esos bienes que ellos intercambiaban eran propiedad de ese clan, de esa etnia. Con eso era que ellos contaban. Bien, entonces, esos bienes con los que cuentan, o con lo que cuenta cada empresa hoy, para hacer sus actividades comerciales, y esos bienes con los que contaban esas etnias para hacer también sus operaciones comerciales, es lo que nosotros llamamos activos. O sea, los activos son todos aquellos bienes que la empresa tiene para hacer sus actividades comerciales. Ahora bien, esos bienes también pueden, dependiendo del tipo de empresa, también pueden ser servicio. ¿Cuál es el bien que yo doy? Bueno, yo doy un bien servicio. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo aporto. Pero vamos a dejar ese punto de servicio para más adelante. Vamos a quedarnos ahora en los activos. Entonces, si en ese entonces las empresas lo que tenían las empresas no, los pueblos y las etnias lo que tenían eran cultivos, pues sus bienes eran ¿qué? Eran los cultivos. Y esos cultivos iban a reflejarse como el inventario que ellos tenían en ese entonces. Eso era su cuenta, inventario, los bienes, activos. En la actualidad, si yo tengo una empresa y yo me dedico, una empresa vamos a suponer agrícola, y yo me dedico a la producción de mangos, vamos a suponer, ¿cuál es el bien mío? Los mangos, porque yo lo utilizo para mis actividades comerciales, porque eso es lo que yo voy a vender, mangos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que las mismas terminologías que se usaban en la antigüedad, eso es lo mismo que nosotros vamos a usar. Todos los bienes y servicios, todos los bienes que nosotros tenemos para las actividades de nuestras empresas son los activos. Ahora, si yo voy a hacer un intercambio y ese activo yo lo voy a obtener con la modalidad a crédito, pues yo tengo un compromiso, porque yo en ese entonces simplemente yo hice el intercambio de, vamos a suponer, de mangos, que eso era lo que yo producía, pero yo no tenía otro producto para darle por ese intercambio. Yo simplemente le iba a deber esa producción de mango. Entonces yo tenía que también una obligación por pagar. Entonces, en ese entonces, lo que se utilizaban eran los activos y los pasivos. Débito, crédito. Entonces, esas mismas terminologías es que nosotros vamos a usar ahora, en la actualidad. Bien, es importante que nosotros
tengamos claro que la historia de la contabilidad nos lleva prácticamente a el uso de muchas terminologías que aún existen en nuestros libros y en nuestro diario vivir. Vamos a utilizar esas terminologías. Bien, entonces vamos a darle una definición más o menos compartida de lo que nosotros entendemos como contabilidad. La contabilidad nosotros la podemos definir desde el punto de vista de que la consideremos como un arte, la podemos considerar como una técnica o la podemos considerar como ciencia. ¿Quién de ustedes recuerda qué es la contabilidad en cualquiera de esas acepciones? No importa. ¿Quién recuerda qué es la contabilidad? Hello, estoy hablando sola. Yo, Dígame. yo sobre lo que estaba en el foro, que la contabilidad es una técnica que se utiliza para los acontecimientos económicos que se utiliza principalmente en las empresas y que se pueden hacer de manera cronológica. ¿Quién más puede decir algo? Yo, profesora. Dígame. Que como que la contabilidad se encarga de estudiar, medir y analizar patrimonios de la situación económica financiera de alguna empresa u organización. Algo así, Bien. yo creo que yo vi en el foro. Ok. ¿Alguien más? Fíjense, nosotros podemos definir la contabilidad viéndola desde el punto de vista de un arte, la podemos ver desde el punto de vista de la técnica. Me interesa más que nosotros la podamos definir desde el punto de vista de arte. Podemos decir que es un conjunto de reglas y normas encaminadas a controlar todas las transacciones realizadas por una empresa de manera estricta. En cuanto a lo que tiene que ver a racionalidad y a la fecha. Bien. Sin embargo, cuando nosotros lo vamos a definir como una técnica, nosotros podemos decir que la contabilidad es la técnica que se utiliza para registrar todos los acontecimientos económicos producidos por una empresa o entidad de manera sistemática y en orden cronológico, expresados en términos económicos. Entonces, vamos a detenernos un rato para que analicemos la contabilidad, esa terminología, para que ustedes vean qué fácil les sale sin necesidad de memorizar este concepto. Entonces, los hechos y acontecimientos que ya pasaron, nosotros lo vamos a hacer, que nosotros lo vamos a registrar. Entonces, nosotros vamos a utilizar herramientas para hacer esos registros. Nosotros lo hagamos acorde a lo que establecen las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. Recuerden que aparecieron las normas, ¿verdad? En la etapa contemporánea que aparecieron las normas y principios. Entonces nosotros tenemos que hacer esos registros que ya pasaron de manera cronológica acorde a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Pero de quién?
de una empresa. ¿En qué momento? En un momento determinado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera sistematizada. Eso significa que nosotros vamos a guiarnos por ciertas metodologías para nosotros hacer esos registros contables. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Registros contables de manera sistemática de hechos económicos que han acontecido en una empresa. Miren qué sencillo les sale a uno la definición de contabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender este curso? Nosotros vamos a entender este curso yendo allá mismo a la definición misma de qué es lo que la contabilidad. Registro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer primero? Registro. Registros contables. Entonces, hay algo que también quería comentarle de la definición de contabilidad, si la enmarcamos desde el punto de vista o si la vemos como una ciencia. Todavía existe la discrepancia, ¿verdad?, de algunos que otros teóricos que no estiman la contabilidad todavía como una ciencia, porque para que se considere una ciencia debe someterse al método, el método científico, ¿verdad? Pero hay teóricos que dicen que sí. ¿Por qué? Bueno, porque la contabilidad está relacionada con muchas disciplinas. Entonces, desde ese punto de vista, se apoyan en esa teoría, que puede ser una ciencia, porque se apoya en muchas que otras disciplinas, pero nosotros nos vamos a quedar con la definición que ahora desglosamos. Es una técnica. Ahora bien, el que me diga que es un arte, está bien. Y el que me diga que es una técnica, está bien. Y el que me defina la contabilidad como una ciencia, está bien. Para fines de mejor comprensión, a mí me gusta más el de técnica, porque prácticamente me dice lo que yo voy a hacer. Registro sistemático cronológico. Entonces, nos quedamos así. El que le guste lo puede decir como lo prefiera. Preguntas. Permiso, profesora. Sí. Los registros contables uno tiene que saber qué es el debe y el haber, ¿no, verdad? Sí. Para poder hacer los registros contables. Sí, correcto. Ah, correcto. Okay. Lo que sucede es que todavía yo no le puedo hablar de deber y del haber, porque tengo que darle primero algunos otros datos para que entremos cuando nosotros entremos en un ratito al catálogo de cuentas, ahí nosotros vamos a ver cuál es el origen de cada una de esas cuentas, ¿verdad? Vamos a ver, si no hay otra pregunta, vamos a seguir. Entonces decíamos que la contabilidad es eso. Entonces la contabilidad tiene uno que otros objetivos. ¿Quién me dice algunos de los objetivos de la contabilidad? A ver, algunos que otros objetivos de la contabilidad. Ustedes eso lo hicieron. Fíjense. Dígame. ¿No sería proporcionar información Correctísimo. Proporcionar informaciones. De Sí. la economía? Sí, exactamente. Fíjense. ¿Alguien más? Miren, la contabilidad es la base en la que se fundamenta toda decisión que va a tomar una empresa, desde el punto de vista económico.
¿verdad? Porque nos vamos a concentrar ahí, que todo lo que vamos a hablar es en términos económicos. Información que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones concretas, ¿verdad? De carácter financiero, claro está. Entonces, dentro de los objetivos que podemos encontrar en la contabilidad es el establecimiento de sistemas de contabilidad adecuado. ¿Para qué? Para que las informaciones financieras que elaboremos sean precisas y correctas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En principio, ¿qué es lo que tiene que hacer un contador? Lo primero que tiene que hacer un contador es establecer un sistema de contabilidad. Tú estableces tu sistema. Ahí en tu sistema, tú vas a tomar en cuenta todo lo que sean los diferentes controles internos de esa empresa. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos que tú vas a hacer para que a ti no se te pierdan informaciones? Ni informaciones, ni mucho menos recursos. Bien, entonces, establecer sistema. Evaluar los controles internos ya establecidos. Si tú no los has establecido, estableces tus controles internos y después tú tienes que estar constantemente evaluando esos controles internos, a ver si no se están violando. Porque si se violan, tú no vas a lograr el objetivo de la empresa. Bien. Entonces, las informaciones que surgen de la contabilidad tienen que ser pertinentes, tienen que ser razonables, oportunas. ¿Para qué? Para que esas informaciones que vayan dirigidas a los diferentes usuarios sean verídicas y las decisiones que se tomen, pues, no corran o corran el menor riesgo posible. Bien. Maestra, también deberían de ser claras y precisas, ¿no? Lógico, precisamente, sí. Fíjense, ¿por qué me dice que tienen que ser oportunas? Porque si yo soy la contadora de una empresa y a mí el dueño, el propietario de la empresa me dice que yo tengo que darle una información financiera mensualmente, yo establezco un tiempo razonable en el que yo le diga, mire, yo voy a elaborar la información financiera en 15 días, ¿verdad? En una semana, para que esa información ya usted la tenga a mano, para que tome su decisión. Pero tú tienes que hacerlo en un tiempo oportuno. Tú no puedes durar 5 meses para dar esa información de un mes, porque entonces, ¿sobre qué base él va a tomar una decisión? Si no tiene la información requerida. Entonces, las informaciones tienen que ser oportunas. Nosotros lo que tenemos es que planificar nuestro trabajo para cumplir con esa parte. Las informaciones financieras, ¿cómo el contador puede suministrarla? A través de los informes. El primer informe financiero que nosotros vamos a estudiar en este curso será el estado de situación. Recuerdan que yo les dije que investigaran qué era un balance general o un estado de situación inicial, porque de ahí que partimos. De ahí que vamos a partir. Por eso les decía que era tan necesaria. Entonces, la información financiera se da a través de los estados financieros. El primero que vamos a estudiar de esos estados va a ser el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de fondos, ¿verdad? Esos son los estados que contempla el curso. Otra de los objetivos de la contabilidad es la determinación del costo de operación que realiza el negocio.
cuando tú das esas informaciones, se reflejan si los costos y los gastos no superaron a los ingresos, porque entonces, si será así, ya tú vas a tener un resultado negativo. Entonces, con esa información se analiza conjuntamente con los administradores, se analiza el costo de operación de los productos en cuestión. Entonces, después de eso, otro objetivo que podemos tener es la evaluación de las políticas financieras y contables establecidas. ¿Son positivas, son negativas? Pues se toman entonces decisiones oportunas. No te conviene una política porque no está generando los resultados que tú esperabas, pues tú cambias de política, pero lo hace de manera oportuna. Mientras más tiempo tú duras y mientras más te tardas en dar esa información contable, más riesgo corre la empresa y más difícil se pone la solución del problema. ¿Tienen otro objetivo por ahí que yo haya obviado? Bien. Entonces, otra parte que ustedes vieron en los foros y creo que en las actividades a subir, era la parte que tenía que ver con el perfil del contador, ¿verdad? ¿Qué es el contador? ¿Qué es el contador? ¿Quién sabe qué es un contador? Contador, un perfil que pueda tener el contador. El contador es la persona que va a encargarse, entre otras cosas, ¿verdad?, de hacer los registros contables. ¿Verdad que sí? Ese es el contador, que puede tener un perfil profesional a nivel superior o a nivel técnico, como es el caso que ustedes están haciendo en estos momentos. Se están preparando de manera técnica. Ahora, perdón. También que el contador es aquel que se encarga de diseñar, gestionar y ejecutar las estrategias económicas y financieras de la empresa. Claro, claro, excelente, excelente. Ahora, en los nuevos tiempos, el contador debe procurar tener una preparación académica acabada. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya los tiempos ya están totalmente cambiados. En tiempos muy remotos se usaba el contador como la persona que estaba encargada de hacer todo en una oficina. Todas las actividades financieras las hacía un solo contador. Ya no. Ya el contador se perfila a hacer diferentes tipos de acciones y se especializa en cada una de esas áreas. Por eso que tenemos la figura del contador desempeñando diferentes acciones. Esa fue la pregunta que ustedes estaban un poco confundidos. Entonces, en ese sentido, ¿quién me dice una de las actividades en la que puede desempeñarse un contador en una empresa? Como auditor, profesor. Como auditor, perfecto. Otra diferente. Como administrador. No, contador. Administrador es una cosa y contador es otro. Pero lleva contabilidad. Contador de costos, no, pero un contador no puede ser administrador de una empresa. Un administrador sí puede ser un contador. Profesora, Buenas. asesor privado. Asesor privado, muy bien. En el área de contabilidad. Otra actividad que puede ser analista financiero. Analista financiero, muy bien. Asesor fiscal. Asesor fiscal, muy bien. Otra. Dependiendo de puede trabajar de manera independiente. Abogado. Exacto, dependiendo de donde el contador realice el trabajo. Ya sea pública, profe. ¿Perdón?
Contabilidad pública. En Contabilidad pública fiscal. o contabilidad gubernamental, contabilidad fiscal, muy bien. Contralor, profe. Puede ser contralor, muy bien. Analista de sistema, puede ser fiscal. asesor, puede trabajar de manera independiente llevando sus igualitas, ¿verdad que sí? Puede hacer lo que yo Miembro hago. de instituciones gremiales también. Y profesor, también profesor. Exactamente, puede hacer lo que yo hago, ¿verdad? Como profesor. También, muy bien. Entonces, fíjense, ustedes ven todas las actividades que puede hacer un contador. Tienes muchas actividades. Entonces, Profesora, una pregunta. ajá. El contador de antes, o sea, vamos a poner 25, 30 años atrás, era muy limitado. ¿Desde cuándo se ve ese cambio en la contabilidad? No que era limitado, por el contrario, era muy utilizado porque estaba con esa carga de todas esas áreas que o de todas esas acciones que puede hacer el contador. En ocasiones en una empresa pequeña se estaba concentrada en una sola persona. Fíjense, mire, por ejemplo, le voy a decir algo. Las empresas, vamos a llamarlas empresas ya grandes, ¿verdad? Por lo general, ustedes van a ver que no existe un departamento de contabilidad de manera general para todas las funciones, sino más bien ustedes lo ven de manera especializada en cada área. Cada contador encargado de un área específica es responsable de su área. Por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a la producción, a la manufactura de un producto X, tiene que tener un contador especialista en costos. No es igual un contador general a un contador especialista en costos. ¿Verdad que sí? ¿O no? No es igual un contador general a un contador especialista en el área fiscal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué tenemos que prepararnos más los contadores? Porque ya la contabilidad se ejerce de manera especializada, como también se puede ejercer, el contador puede ejercer desde un departamento de contabilidad de registro. ¿Entiende? Que se dedique a los registros contables. Bien, que es la contabilidad, que es a lo que nosotros llamamos la contabilidad clásica. Pero, si usted se va a dedicar al estudio de esta disciplina, váyase por eso, termine su carrera y después especialícese en una de las áreas que le va a salir muy bien. Bien, pregunta hasta ahí. Entonces, ¿ya está claro las actividades que puede hacer un contador? Sí, señora. Diversas. Bien, entonces ahora vamos a ver este tema que también creo que tuvieron alguna que otros inconvenientes, y es las disciplinas con las que la contabilidad se relaciona. ¿Cuáles disciplinas ustedes conocen que se relacionen con la contabilidad? Las matemáticas. Las matemáticas, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Por qué las matemáticas? Perdón, ¿por qué las matemáticas usted encuentra? Porque para hacer cada registro contable debemos aplicar algunas técnicas que da la matemática, como la suma, la resta. Sí, porque nosotros tenemos que hacer conversión. Recuerden que las informaciones son económicas y nosotros, todas esas informaciones que nosotros encontramos en los documentos contables, tenemos que valorizarlo, tenemos que darle valor. Términos económicos. En la estadística, ¿por qué la estadística? ¿Quién me dijo la estadística?
Con la informática también se relaciona. Porque nos permite levantar tablas como resultado de los hechos económicos y estados financieros, algo así. Sí, sí, también nos permite nosotros hacer comparaciones e investigaciones, ¿verdad? De manera o en tiempos pasados, ¿verdad? De manera acumulada, cómo ha afectado, ¿verdad? Cualquier tipo de parámetro, de situación que afecte realmente o ayude a que el desenvolvimiento de nosotros sea de más calidad. Con la tecnología, me dijeron con la tecnología. Sí, con la informática. ¿Por qué con la informática? Actualmente todos estamos utilizando la informática, además de que es una manera más rápida de realizar. Pero también tiene sus desventajas, como leí en una de las guías, que sería como el robo de información y también serían los virus, pero al igual tiene sus ventajas de hacer copias de seguridad. Perdón. Con la informática también, porque a través de la informática se pueden crear sistemas de cálculo referentes para la contabilidad, se crean sistemas. Sí, con la informática podemos hacer muchas cosas. Y con la informática también, como decían ustedes, nos agiliza el trabajo. Podemos sacar un trabajo con más calidad, pero también tenemos que saber que la informática no sustituye al contador. El contador tiene que establecer los parámetros lógicos para usar esa disciplina, ¿verdad? O sea, no se hace solo, el contador tiene que usar la lógica. Bien. La contabilidad también se relaciona con ¿qué más? Con la administración. Con la administración, con la economía, con el derecho. Tiene una íntima relación con el derecho. ¿Ah? ¿Y por qué, profesora? Explíqueme esa parte, por favor. Con el derecho. Fíjense, nosotros tenemos ciertos alcances que tenemos que determinar, en principio, apegados a leyes y normas. Cuando comenzamos a hacer la historia de la contabilidad, nosotros decíamos que aparecieron o fueron implementados las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, pero esas normas y principios de contabilidad generalmente aceptados van a ser adaptados a cada país, porque cuando decimos generalmente aceptados es que es para todo el mundo, ¿verdad? Pero esos principios de contabilidad generalmente van a estar adaptados según sea lo político, lo económico y lo cultural de cada país. Tiene adaptación. En el caso nuestro, esa adaptación se dio, ¿verdad? Mediante la intermediación del Colegio Dominicano de Contadores Públicos o el Instituto Dominicano de Contadores Públicos, ¿verdad? Entonces, esas normas, leyes y principios están reglamentadas por leyes. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a determinar el salario de un empleado, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar con la nómina, nosotros tenemos que, ese salario, tenemos que determinarlo o asignarlo acorde a lo que establece nuestro código laboral. Si le vamos a pagar horas extras, nosotros tenemos que acogernos a lo que establece el código laboral. Si vamos a prescindir de un empleado, nosotros tenemos que hacerlo acorde a lo que establecen las leyes laborales. Si usted no lo hace ahí, entonces usted está generándole un problema a la empresa, susceptible de una demanda por esa parte, ¿entiende? Entonces,
por otro lado, si nosotros vamos a determinar un registro contable y vamos a obtener un resultado económico, nosotros tenemos también que hacerlo, esos resultados, esos registros, acorde nos establece las leyes tributarias, la ley 1192. Entonces, el contador tiene que trabajar íntimamente relacionado con el derecho laboral en sí y con el derecho tributario. Porque tenemos que hacer las cosas acorde, tenemos que hacer nuestros registros acorde a los que establecen las leyes fiscales, la ley 1192. ¿Por qué? Porque esos resultados les interesa al Estado. Entonces, si usted no lo hace acorde a lo que establecen las leyes fiscales, el código tributario, pues puede tener problemas. Entonces, por eso se relaciona con el derecho. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? No, muy amable. No, me quedó bastante claro. Gracias. Entonces, otra parte que nosotros tenemos que ver de la contabilidad es el uso que nosotros podemos dar a esa información contable. ¿Quiénes son los usuarios de la contabilidad? ¿Quiénes son los usuarios? ¿A quién les interesa esas informaciones que emanan de la información financiera de una empresa? A los accionistas. Los dueños. A los accionistas, propietarios o dueños, muy bien. ¿A quién más les interesa? Los prestamistas también. A los administradores. A los inversionistas. A los inversionistas. Empleados. A los empleados. Acreedores. A los acreedores. Así mismo. A los proveedores. Sí, exactamente. Entonces les interesa esos resultados. Al Estado. Al Estado, ¿verdad? Intermedios también. Al mando interno. Sí, exactamente. Al Estado. Asesores financieros. Sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio y vamos a, y una de las políticas establecidas por la empresa es tomar préstamo, ¿verdad? Para una que otra actividad, pues a la persona que usted le va a coger esos créditos, pues le interesa, ¿verdad? Cómo se maneja la empresa, cuáles son los resultados de la empresa, ¿verdad? Le interesa. Bien. Entonces, en términos generales, ya nosotros vimos lo que es la contabilidad, ¿verdad? El registro sistemático de las actividades económicas de la empresa, de manera cronológica. ¿Por qué cronológica? Porque me interesa el tiempo, porque yo voy a delimitar esas informaciones, yo las voy a delimitar en un tiempo X. ¿Verdad que sí? Entonces no puedo estar uniendo un periodo con otro, tengo que limitarlo. Esa información yo la voy a dar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Ahí no puede aparecer nada, esa es la delimitación. Bien. Entonces, miren, hay algo también muy importante que nosotros tenemos que tratar de este primer tema, y es la parte que tiene que ver con la contabilidad de doble partida. ¿Por qué es contabilidad de doble partida? ¿Por qué es contabilidad de doble partida? Ustedes eso lo vieron. Mire, es contabilidad de doble partida porque yo tengo que afectar dos cuentas. Una que sea... No, porque, ¿perdón? Okay, siga, no, porque se hacen como dos veces, algo así, ¿no? No. Porque yo tengo que afectar dos cuentas. Una que es débito y otra que es crédito. ¿Recuerdan?
Entonces, una de origen deudor, una de origen acreedor. Pero ¿qué va a pasar? Que ya nosotros, con el estudio de nuestro catálogo de cuentas, ya nosotros vamos a saber manejar cuáles son las cuentas de origen deudor y cuáles son las cuentas de origen acreedor, que por eso fue que les recomendé que leyeran el material que le había puesto previamente. Entonces, hay una terminología que nosotros tenemos que saber o saber desglosar, que es esta ecuación contable. Esta ecuación contable es lo que me garantiza a mí la igualdad entre mis débitos y mis créditos. ¿Por qué? Porque en todo registro contable, el total de débito tiene que ser igual al total de crédito. Eso es lo que nosotros, por lo regular, llamamos cuadre. El que no tiene un monto X de débito igual a un monto X de crédito, pues está descuadrado. Entonces, esa es nuestra ecuación contable, que nos demuestra la igualdad entre débitos y créditos. Adicionar que teniendo los valores del monto total de los activos y del monto total de los pasivos, esa diferencia entre esos dos valores me va a dar como resultado qué es lo que realmente yo tengo, cuál es mi capital. Entonces, mediante la ecuación contable, usted determina fácilmente el capital de trabajo que usted tiene. Usted tiene en este bolsillo derecho, usted tiene un monto total de 100,000 pesos en activos, que se llaman como usted quiera. Y en este otro bolsillo, usted tiene un monto total de pasivos, o sea que usted debe parte de esos activos que usted tiene en el bolsillo derecho. Entonces, vamos a suponer que usted tiene 50 en este bolsillo, o 30, para que no sean exactos y vean la diferencia. ¿Qué es lo que realmente yo tengo? Si yo tengo 100,000 pesos de un lado y tengo todos los recibos que me totalizan 30,000 pesos de otro, ¿qué es lo que cuánto realmente que yo tengo? Pregunta. Hello. ¿Cómo fue, profesora? ¿Cómo fue, profe? Repita, por favor. Si yo tengo 100,000 pesos en el bolsillo derecho y tengo 30,000 pesos en el bolsillo izquierdo en recibos de deuda, ¿cuánto realmente es lo que yo tengo? 70,000 pesos. 70,000 pesos. Entonces, esos 70,000 pesos me representan ¿qué? Me representan mi capital. Entonces, por eso que la ecuación contable establece que capital es igual a activo menos pasivo. Si yo te doy a ti una lista de activos, que se pueden llamar como tú quieras, y te doy una lista de pasivos que se pueden llamar también como tú quieras, el activo menos el pasivo me determina mi capital. Fácilmente, entonces yo cuadro mi estado de situación. Recuerden que le decía que en uno de los foros le decía que investigaran cuáles eran las cuentas que estructuraban el estado de situación. Y les decía que eran los activos, los pasivos y el capital. Entonces, ahí a través de esa pequeña ecuación, yo determino y cuadro esta parte o este estado financiero. Pregunta hasta ahí. Pregunta. Por el momento estoy claro. Está claro. No, profe, hasta ahora no. Dígame entonces usted. ¿Tiene pregunta, Liliana? Bien. Fíjense. Entonces. No, profe, todo claro. Todo claro, ok. Miren, entonces hay una situación que nosotros tenemos que saber distinguir. Ya nosotros tenemos 3 cuentas, ¿verdad? Que se llama activo, ayúdenme,
¿Cómo se llama la Pasivo, cuenta? Activo y capital. Activo, pasivo y capital. Tengo esas tres cuentas. Pasivo, capital y Ajá, activo, pasivo y capital. Ya yo me sé los nombres de tres Pasivo y cuentas. capital. Ajá, sí, exacto. Ya yo me sé los nombres de esas tres cuentas. Ahora, ¿qué es lo que me falta a mí estar como clara? Bueno, a mí me falta saber qué es lo que es una cuenta. ¿Qué es una cuenta? Cuenta se denomina cuenta como la unidad de registro que se utiliza en contabilidad que influye en las conceptualizaciones debidas y las acumulaciones correspondientes en términos de valores económicos o en términos de valores monetarios. Eso es lo que yo llamo cuenta, la representación de las unidades de registro. Eso es lo que llamamos cuenta. Entonces, ¿dónde yo voy a ver todas esas cuentas? Todas esas cuentas, todos esos nombres que yo lo voy a denominar cuentas, nosotros las vamos a ver todas en nuestro catálogo de cuentas. Bien, pero hay algo antes de entrar al catálogo de cuentas que nosotros tenemos que estar claro. Mira, esa cuenta que nosotros vamos a estudiar, nosotros la vamos a ver desde un punto de vista contable como un origen deudor y como un origen acreedor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a distinguir cuándo es una cuenta de origen deudor y cuándo es una cuenta de origen acreedor? En principio te lo dice el catálogo de cuentas. Si tú abriste el catálogo de cuentas, tú vas a ver que a la derecha tú vas a tener una D y una C. En lo que tú te aprendes todas esas cuentas, que va a ser facilísimo aprendértelas, tú vas a ver que cuando tú vayas a tu catálogo de cuentas, si tú le ves una D, eso significa que es débito. Y si ves una C, eso significa que es una cuenta crédito. Sí. Crédito. O como en algunos casos que ponen un más y ponen un menos. No. Ahora vamos a eso, mamacita. Para ese más y ese menos, nosotros lo vamos a deducir. Y tú ahora mismo, ya que tú te metiste ahí, vamos a deducir eso. Vamos a decir que ese más y ese menos, nosotros lo vamos a ubicar, ¿verdad? De lado y lado. Ese más de una cuenta, nosotros lo vamos a ubicar en nuestro lado izquierdo. Y ese menos que tú dices, María, lo vamos a ubicar en nuestro lado derecho. Entonces, una cuenta va a tener dos lados, ¿verdad? La representación estructural de una cuenta va a tener dos lados, ¿verdad? Una que está en un lado derecho de la misma cuenta y otro que está al lado izquierdo de la misma cuenta. ¿Por qué te digo de la misma cuenta? Porque todas las cuentas tú puedes usarlas en débito o en crédito. Todo va a depender de qué? Todo va a depender del suceso económico. ¿Qué es un suceso económico? Pregunta. Suceso económico. Eso ustedes no lo saben. ¿Y qué es un suceso? Vamos a decirle que más coloquial. ¿Qué es un suceso de la vecina del lado? Vamos a ver. Díganme. Algo que le sucedió, profe. Algo que le sucedió. Algún hecho que le sucedió. Ajá. Sí. Exactamente, un hecho que le sucedió. Un hecho. Entonces, un suceso económico es algo que pasó. Que el marido le haya pegado cuernos. Eso es un suceso grandísimo. Eso es un suceso grandísimo. Un suceso social, bueno, no sé, que la delincuencia juvenil está acabando con no sé. Que el combustible está muy caro. Ajá. Un suceso económico que no respetamos el toque de queda.
¿verdad? Es un suceso social, perdón. Un suceso político, bueno, que el presidente Abinader mañana va a dar su Rendimiento sí, esto es un suceso. Suceso es lo que pasa. Entonces, nosotros vamos a tener en contabilidad sucesos económicos. Entonces, dependiendo del suceso económico, tú vas a ubicar ese valor económico, porque decíamos que nosotros, los registros en contabilidad son en términos monetarios. Entonces, ese valor económico en términos monetarios, tú lo vas a colocar en la mano izquierda o en la mano derecha, dependiendo de lo que pasó. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de celulares y vendo celulares, yo tengo 5 celulares y lo vendo a 5,000 pesos, ¿yo tengo cuántos? 25,000 pesos, ¿verdad? Porque yo tengo que convertir ese bien en términos monetarios, la cantidad por el precio, me da el valor, ¿verdad que sí? Eso ustedes se lo saben, ¿verdad que sí? 5 celulares a 5,000 pesos me da 25,000 pesos. No 25,000 celulares, sino 25,000 pesos. Entonces, si yo vendí, y yo lo vendí en efectivo, ¿qué va a pasar? Díganme. ¿Qué va a pasar? Dígame algo. ¿Qué va a pasar ahí? Va a obtener ganancias. No. A mí me va a entrar dinero. A mí me va a entrar dinero, me van a entrar 25,000 pesos, pero ¿de qué yo me voy a desprender? Le va a entrar una ganancia de 25,000 pesos, pero tiene que restar los 5 celulares que ya vendió. O sea, más o menos por ahí usted va. Sí, a mí me va a entrar el dinero, pero yo me voy a... Tiene que saber cuánto cuesta el teléfono. No me hablen de ganancia todavía. Para nosotros llegar a ganancia, tenemos que recorrer mucho. Vamos a hablar del movimiento de la cuenta cuando la pongan del lado izquierdo o del lado derecho. Que el lado izquierdo, María me dijo que era más, efectivamente. Y el lado derecho es menos, ¿verdad? Entonces, el lado derecho de una cuenta se llama débito y el lado izquierdo de una cuenta se llama crédito. Entonces, en toda cuenta, cuando usted va al lado izquierdo, es débito. En el lado derecho es crédito. Entonces, a mí me va a entrar dinero. Ese dinero que me va a entrar a mí, a mi caja general, yo lo voy a poner ¿dónde? En mi lado derecho, porque a mí me está entrando dinero. Pero... ¿será como una cuenta acreedora? No, es una cuenta deudora, porque el derecho decíamos que eran los débitos. ¿Recuerdan? Okay. Débito, que es el signo más. ¿Y qué fue lo que yo hice? Pues yo vendí celulares, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener una venta. Entonces, mire cómo se va dando. Por eso la doble partida. Me entra por un lado un bien y salgo de otro lado de otro bien. Que ya se va a traducir en la medida que nosotros avancemos en el curso, se va a traducir en otra terminología. Y eso va a suscitar otro registro a su vez. Entonces, usted va a tener que descargar también el inventario. ¿Entiende? Entonces, eso es así. Entonces, el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, van todas las cuentas de origen deudor. Y en el lado derecho van todas las cuentas de origen acreedor. Ahora, si yo cuando yo hago mi registro, yo cargo cuentas en el lado izquierdo, pues el lado izquierdo me está aumentando, ¿verdad? Me está aumentando. Yo sumo de manera positiva, ¿verdad? Con signo positivo el lado derecho, porque yo estoy aumentando y aumentando. Yo sigo vendiendo celulares, sigo vendiendo y me sigue entrando efectivo y lo cargo en el débito.
En el lado izquierdo también me sigue aumentando, pero con el signo de menos. Menos. De menos. Vendo, vendo y vendo y vendo, y a mí esas ventas me van aumentando. Pero que es, la tengo en el lado derecho, que es una cuenta de origen acreedor. Por eso es que en toda cuenta, resumiendo, vamos a tener dos lados. Un lado izquierdo, que son los débitos, y un lado derecho, que son los créditos. Pregunta hasta ahí. ¿Está todo claro ahí? Todo claro. Esa es la famosa tabla de la T. Esas son las cuentas T. Exactamente. Las cuentas T son una representación de las cuentas, pero que solo se usa, para que estén bien claros, solo se usa de manera educativa, para enseñarlo. Pero que en las empresas tú no utilizas cuentas T. No, exactamente. Eso solamente es para facilitar la enseñanza. La enseñanza, exactamente. Porque Sí. al final, lo que usted tiene de crédito, al final lo que usted tiene de un lado, tiene que darle del otro lado. Lo que le entró de un lado, sale del otro. Que Sí. cuando usted, al final, los números tienen que darle igualito lo que Sí. salió como lo que entró. Sí. Fíjense. Entonces, como estamos ahí claro que toda cuenta, ¿verdad? Tiene un lado izquierdo, que son los débitos, y un lado derecho, que son los, perdón, se lo dije al revés, un lado izquierdo, que son los débitos, y un lado derecho, que son los créditos, ¿verdad? Y también le decía que toda cuenta usted la puede, acorde con el suceso económico, usted la puede también poner en el lado izquierdo. Por ejemplo, le voy a hacer ella decía que es más y menos. Bueno, más y menos va a ser, ¿verdad? Para yo determinar cuál es el valor real de todos esos movimientos que yo he tenido. Porque nosotros decíamos que uno de los objetivos de la empresa es dar una información financiera, ¿verdad? De manera resumida. Suponemos que nosotros estamos en una empresa que tiene alrededor de 500 registros, ¿verdad? Que afectan esa cuenta, que afectan la cuenta, vamos a poner, de caja. Entonces, en un informe financiero yo no puedo presentar 500 movimientos, yo tengo que resumirlo. ¿Entiendes? Yo tengo que resumir esos valores, yo tengo que resumirlo y llevarlo a un valor. En un informe de contabilidad yo no puedo poner todos esos detalles, un valor resumido con todas las actividades o con todos los movimientos que me dio esas 500 transacciones. Por eso que nosotros las cuentas las podemos utilizar dependiendo del suceso contable en el lado izquierdo o en el lado derecho. ¿Entienden? Y ahí es que va a utilizar cuando es el más o cuando es el menos. Entonces, bueno, nosotros tenemos una frase muy común que nosotros decíamos que los signos contrarios se repelen, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a la matemática, nosotros vemos que los signos contrarios, ¿qué pasa con los signos contrarios en aritmética o en matemática? ¿Qué pasa? Se restan. Entonces, nosotros decíamos que el lado derecho es suma y el lado izquierdo es resta. Y también Julio me decía que nosotros vamos a utilizar la famosa crucecita, que es la cuenta T, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos movimientos de esas cuentas, nosotros podemos, esos 500 registros, nosotros podemos o no haberlo obtenido o haberlo registrado, haber afectado esa cuenta, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, como los signos contrarios se restan, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a restar el lado izquierdo del lado derecho.
y el lado que sea mayor de eso, pues ya yo tengo un valor, que es lo que nosotros llamamos en contabilidad un saldo o balance. Entonces, la diferencia entre esos dos valores, cuando yo sumo y resta, que están los signos que me dijo ella, entonces yo determino el saldo. Pero yo no puedo llevar a un informe contable una cuenta, por ejemplo, de caja que tenga en débito los 100,000 pesos que le dije, y en otra misma, esa misma caja que tenga en crédito 30,000 pesos. Yo tengo que condensar, ¿verdad? Tengo que llevar el valor real de lo que existe en caja. Entonces, eso es lo que nosotros usamos. Una cuenta de origen deudor, una cuenta de origen acreedor, para utilizar ese más y ese menos y obtener un solo valor. Y con ese solo valor es que nosotros vamos a trabajar. Pero después de nosotros haber hecho todos y cada uno de esos movimientos. Pregunta hasta ahí. Discúlpeme, profesora. También, por ejemplo, los ejemplos que vimos ahora fueron de compras y ventas, por ejemplo, de ventas y, o sea, que yo vendo un servicio al contado, pero también hay casos que cuando yo te vendo un servicio a crédito, Sí. que ya ahí también es diferente el proceso. Es diferente, O sea, el proceso no es diferente el registro, es diferente la exacto. cuenta que tú vas a usar. Muy bien. Exactamente. Sí. O sea, lo digo porque solamente tomamos de referencia una sola explicación, sin basarnos en la que sean a crédito. Sí, perfecto. Muy bien, tu intervención. Está entendiendo. Gracias. Sí. Gracias a ti. Fíjense, entonces, si entendieron esa parte, le voy a hacer una preguntita. ¿A quién se la hago? Mirkelis, tú eres la que me queda más al frente, Mirkelis. Mirkelis. Presente, digan, profe. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Las cuentas pueden ser de origen? ¿Cuáles son los orígenes de la cuenta? Yo tengo una idea, pero tengo que decir la respuesta mal. Pero hablamos de eso ahí. ¿Cómo pueden ser las cuentas? Activo, pasivo y capital. No, si la ponemos en el lado, si la ponemos en el lado izquierdo, ¿qué es? Ajá. Esas son ¿Qué tipo de cuenta? ¿De origen? De crédito. Estamos en el lado izquierdo. ¿Cuáles son las que van en el lado izquierdo? ¿Las cuentas de origen? Débito. Y si la ponemos en el lado derecho, crédito. Muy bien. Los activos. Los activos es un ejemplo de cuenta de origen deudor. Profe, también Dígame. se podría decir que son de origen acreedor y deudor. Eso mismo, sí. Las cuentas son de origen acreedor y de origen deudor, atendiendo a esa clasificación, atendiendo a su origen. Vamos a suponer, nosotros somos de origen ¿qué? ¿Cuál es nosotros somos de dónde? Nosotros somos de origen dominicano, ¿no? Sí. Somos dominicanos. Y vamos a suponer que este curso está compuesto de dos nacionalidades, ¿verdad? Una de origen, no vamos a irnos al origen, porque no quiero que interpreten y que nos vayamos por discriminación. Vamos a quedarnos aquí mismo en el país. Nosotros somos un grupo que somos de regiones diferentes. Somos unos vanilejos, somos otros petromacorizanos, ¿verdad? Aquí estamos todos unidos. Si yo quiero, si vamos a suponer que los de origen sureño son positivos.
¿En qué lado yo tengo que poner eso? Si lo vamos a poner dentro de la pantalla, ¿en qué lado yo tengo que ponerlo de la pantalla? Lado derecho. El derecho. Lado Derecho. positivo. Si son Lado derecho. En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, porque decíamos que los positivos van en el lado izquierdo. Y los petromacorizanos, que son menos, van en el lado izquierdo. Ahora, si yo lo tengo todo unido y yo quiero sacar y el monto total de los participantes, vamos a suponer que yo tenga 30 entre Vanilejos y petromacorizanos, y yo digo, yo voy a sacar 5 de los participantes de origen Vanilejo. ¿Cuánto me va a quedar en total, si son 30? En total. Y voy a sacar 5 de origen Vanilejo. Profe, repita la pregunta, por favor. Vamos a suponer que yo tengo un grupo de origen Vanilejo que son 30. Y yo quiero sacar 5 de esos del grupo. ¿Cuánto me va a quedar? 25. Yo lo voy a sacar 25. que yo lo resto y me va a quedar, y esos 25, ¿en qué lado me va a quedar? En el lado positivo. Recuerden que decíamos que son positivos. ¿Y cuál es el lado positivo? En el lado negativo. En el lado izquierdo. Entonces, esos 25 participantes me van a quedar en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa, vamos a suponer que yo tengo 20 participantes que son petromacorizanos que están en el lado izquierdo. Si yo voy a sacar 3 participantes de esos petromacorizanos, ¿cuánto me van a quedar? Eran 20. ¿Cuánto me quedan? 17. 17. ¿Y de qué lado yo lo voy a poner? Recuerden que son negativos. Porque están en el lado derecho. El lado derecho de la pantalla. Entonces, todo es así. Entonces, yo utilizo, resto y sumo. Dependiendo de la diferencia entre los valores económicos de la cuenta, pues me va a quedar en un lado o me va a quedar en el otro lado de la cuenta. Bien. Hasta ahí vamos más o menos claro. Ahora les digo, no se desesperen porque poco a poco con el manejo de las cuentas, poco a poco nosotros vamos a ir manejando esta parte. O por lo menos la parte que tiene que ver al balance de la cuenta. Fíjense, yo le envié a ustedes unos pasos que es lo que nos va a llevar poco a poco. Nosotros lo vamos a estudiar poco a poco. No es que nosotros vamos a estudiar de qué es ese proceso hoy, no. Todo el curso va a ser esa hojita que yo le mandé. Recuerden que decía proceso contable. ¿Recuerdan que yo le mandé esa hojita? ¿Ustedes no la vieron? En la plataforma. ¿Jóvenes? No, profe. ¿Cómo no? Pero está como un elemento que ustedes pueden ver, está como un elemento que ustedes pueden ver, que decía proceso contable, esquematizado de contabilidad. Eso está como curso, abajo, después del último envío. Eso está creo que es en el 3 o en el 4, algo así. Pero ustedes lo van a buscar. Miren, esos pasos que yo les señalo ahí, va a ser todo el procedimiento que nosotros vamos a hacer desde el inicio mismo de este curso hasta finalizar la asignatura o el curso. Entonces, en la medida que nosotros
avancemos en el curso, en esa misma medida nosotros vamos a utilizar cada uno de esos pasos, que es lo que se llama el proceso contable, que son unos pasos que nosotros tenemos que dar de manera así obligatoria, porque son sistematizados. ¿Entienden? Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que aprender hoy de ese proceso contable es la herramienta del uso del catálogo de cuentas. ¿Eso tampoco lo vieron? ¿El catálogo de cuentas? A ustedes no leyeron. Entonces, Sí, profe, después que ya nosotros, usted leyó, ¿verdad? Después que ya nosotros tenemos esa información que nosotros vamos a obtener ¿de dónde? Del documento, porque recuerden que ningún contador hace nada si no tiene un documento fuente. Esa es la información con la que tú vas a trabajar. El contador no trabaja en el aire. El contador trabaja por un documento. Entonces, después que tú tienes ese documento, tú lo lees, lo analizas, porque el contador tiene que usar razonabilidad. Recuerden que la definición decía, o dice todavía, cuando la tengo aquí, que son los registros contables que se realizan de manera sistemática, cronológica y razonable. Entonces tú tienes que razonar, tú tienes que analizar de manera lógica qué fue lo que pasó en ese suceso económico. ¿Y de dónde tú obtienes eso? De tu documento. Tu documento te va a dar a ti esa facilidad. Entonces, después que tú tienes tu documento que te dice el suceso económico, entonces ya tú usas tu catálogo de cuenta. Entonces, el catálogo de cuenta, ¿qué es el catálogo de cuenta en sí? ¿Quién me dice? Catálogo de cuenta. Es como una lista de las cuentas con las que vamos a trabajar, se podría decir. Así mismo es. Así mismo está correctísima. Es una lista alfanumérica que utiliza el contador como herramienta para hacer sus registros contables. ¿Por qué alfanumérica? Porque tú vas a tener, dependiendo del tipo de empresa, porque los catálogos de cuentas no son, en principio son flexibles, porque después que tú lo haces, ya tú lo puedes modificar, dependiendo de las actividades de la empresa, pues tú lo vas modificando. ¿Cómo tú te lo modificas? Vas agregando cuentas. Claro, no le puedes poner el mismo número, va agregando cuentas. Entonces, es una lista de cuentas de manera alfanumérica, ¿verdad? Que utiliza el contador como herramienta para hacer sus transacciones o registros contables. Ahora, ese catálogo de cuentas tiene ciertos parámetros que están establecidos en los mismos principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los registros contables y las informaciones contables que yo haga aquí en República Dominicana tienen que tener las mismas estructuras que un catálogo de cuentas que se hagan, vamos a suponer, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en todos esos países. Con la salvedad de alguna que otra cuenta. Por lo general, la variación que se puede ver en esa estructura de las informaciones contables tiene que ver con la moneda. Porque yo hago aquí, por ley, nosotros tenemos que hacer, los estados financieros tienen que ser en la moneda de curso legal de cada país. Por eso que le decía que los principios de contabilidad generalmente aceptados son adaptables atendiendo a índole económica, índole política, índole cultural. Bien, entonces, las diferencias que pueden existir en la información, en la estructura de la información contable, va a estar dada precisamente en
el uso de la moneda. Entonces ya tú lo destacas, el uso de la moneda. ¿Por qué? Porque tú no puedes, yo no puedo hacer aquí para los usuarios, los usuarios comunes, vamos a decir, el impuesto sobre la renta, los empleados, los acreedores, yo no puedo hacerle los estados financieros en inglés, yo tengo que hacerlo en mi idioma. ¿Entienden eso? Entonces, les decía que cuando yo hago un estado financiero aquí, tiene que estar igual en estructura a cualquier estado financiero que hagan en un país X. Porque así me lo establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, si tú te vas al catálogo de cuentas, tú vas a ver que ese listado de cuentas están previamente elaborado de manera alfanumérica y los números van a iniciar desde el 1 hasta, vamos a suponer hasta el 9, según las actividades de la empresa, porque les decía que todas las empresas no tienen el mismo catálogo de cuentas y que el mismo es flexible, dependiendo de la actividad. No es igual un catálogo de cuentas para una empresa de servicio a un catálogo de cuentas para una empresa manufacturera. ¿Verdad que no? Porque tiene cuentas diferentes. Entonces, según el catálogo, según la empresa, tú elaboras el catálogo. Es bueno decirlo que dentro del planteamiento o la instalación del sistema de contabilidad está esto, la elaboración de un catálogo de cuentas. Lo primero que tiene que hacer un contador cuando llegue a una empresa es investigar cuáles son las actividades principales de esa empresa y en torno a eso ir elaborando sus cuentas. Entonces, eso es lo primero que, esa parte forma parte de la implementación del sistema de contabilidad. Entonces, tú elaboras tu catálogo de cuentas acorde a lo establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué me dicen esos principios? Esos principios me dicen que yo tengo que ordenar mis cuentas que vayan desde el 1 al 9. Ahora, ¿cuál es la cuenta que yo voy a asignar con el número 1? Todas esas cuentas que van a iniciar con el número 1. Bueno, con el número 1, los principios de contabilidad generalmente aceptados me dice que son los activos. Entonces, cuando tú vas a leer un catálogo de cuentas, no importa del país que sea, y tú ves que inician con una numeración que empieza con el 1, oye, con una numeración que empieza por el 1, tú dices, eso es una cuenta de activo. ¿Verdad que sí? Con el número 2, ustedes después van a abrir ese catálogo de cuentas para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Con el número 2, se van a hacer la lista de todas las cuentas que sean de pasivos. No importa cuántos pasivos, ni el nombre ni el apellido que lleven los pasivos. ¿Saben lo que son pasivos? Porque, se lo puse a investigar. Pasivos son todas las deudas, obligaciones que tiene una empresa. Activos, que lo decíamos ahorita, son todos los bienes que tiene una empresa. ¿Verdad que sí? Entonces, con el número 3, se van a identificar en nuestro catálogo de cuentas las cuentas que estén en el renglón de capital. Todas las cuentas que aparecen en el renglón de capital. Con el número 4, todas las cuentas que correspondan a los ingresos. ¿Cuáles son esos ingresos? Cualquier ingreso. Ingresos por ventas al contado, ingresos por ventas a crédito, ingresos por servicios, otros ingresos. Cualquier tipo de ingreso que se origine en las actividades normales de la empresa van a aparecer con el número 4. 4 y sigue la codificación que usted quiera, pero con el número 4. Con el número 5 van a ir las cuentas que corresponden a los costos. ¿Cuáles son los costos? Bueno,
costos directos, costos indirectos, pero comienza con el 5. Entonces ya usted empieza a desglosar su tipo de costos. Mira qué fácil es estructurar un catálogo. Con el número de 6 van los gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, yo puedo decir que yo tengo, dependiendo de la empresa, yo tengo gastos generales y administrativos y que yo tengo gastos del departamento de venta. Pues yo tengo un departamento de venta y un departamento del área administrativa. Entonces yo quiero separar esos dos gastos, porque en el momento que yo voy a hacer un análisis de la situación financiera, yo tengo que ver cómo se manejaron esos gastos. Entonces, yo tengo gastos generales administrativos y gastos de venta. ¿Qué otro tipo de gasto yo puedo obtener? Yo puedo obtener gastos financieros. ¿Cuáles son esos gastos financieros? Todo lo que conlleve ese renglón. Gasto por comisiones sobre préstamo, gastos por intereses por préstamo, gasto por comisiones bancarias, todo tipo de gasto. Pero yo lo determino y lo distingo. Ahí entraría gastos pagados por anticipado. No, porque los gastos pagados por anticipados nos vamos allá. Los gastos pagados por anticipado, eso es un manejo que nosotros damos a esa cuenta que se llama activo diferido. En principio, los gastos pagados por adelantado son activos diferidos, pero que en la medida que se van consumiendo, esos activos se van convirtiendo en gasto, pero que se van difiriendo, ¿verdad? De manera paulatina, según se hayan previamente establecido. Entonces, esa parte que se ha consumido es lo que corresponde al gasto, pero la otra parte corresponde a un activo. Cuando ustedes vayan a su catálogo de cuentas, que ustedes van a ver entre todos los tipos de activos, va a haber una parte que se llama activos diferidos. Entonces, cuando nosotros ya vemos esa división numérica que nos distingue cada tipo de cuenta, nosotros vamos a ir al lado derecho de la hoja que ustedes van a tener. Ustedes van a ver que ahí le establece cuál es el origen de esa cuenta. Ustedes van a ver una D. Esa D significa débito. Cuentas de origen deudor. Cuentas de origen deudor que yo voy a ubicar en el lado izquierdo. Quedamos en eso, ¿verdad? Y si usted se queda ahí mismo de ese lado para ver el origen de esa cuenta y ve una C, usted va a ver que es una cuenta de origen acreedor y que se pone en el lado derecho de la cuenta. Entonces, fácilmente, hasta que usted logre familiarizarse con las cuentas, usted lo mira en el catálogo de cuentas. Bien. Otra cosa que tenemos que tener bien en cuenta es la parte que tiene que ver en nuestro catálogo de cuentas, la parte que tiene que ver con la subclasificación de cada una de esas cuentas. Por ejemplo, nosotros en nuestro catálogo de cuentas tenemos cuentas de activos, pero esos activos a su vez se van subclasificando. Entonces, por eso que usted va a ver una cuenta de activos que se repita mucho el número 1, porque me está indicando que son activos diferentes, pero que al final corresponde al renglón de los activos. Por ejemplo, déjame ver si veo una cuenta de activos. Si ustedes tuvieran su catálogo, fuera mejor ahí en su... la idea, miren... Yo lo tengo aquí, pero abierto. Ah, qué bueno. Miren, déjenme darle una sugerencia, más que un consejo. Miren, ustedes ahora que estamos estudiando esta disciplina, entonces, traten de el catálogo de cuentas, ustedes tenerlo en una hoja manejable. En una hoja manejable. De tal manera que cuando usted vaya a hacer una transacción, usted busque y se familiarice con el número de cuenta y se familiarice también
con el origen de la cuenta. Y usted va entrando en contacto con esa parte, pero si usted la tiene en la plataforma o lo tiene en el celular, le va a ser como más incómodo. Entonces, traten de tirarle copia para que lo tengan así, aunque sea nada más eso. Además de eso, recuerden que les dije que tenían que tener su libreta. Tienen que tener una libreta para que puedan llevar estas anotaciones un poco más claras. Fíjense, vamos a suponer, fíjense, aquí yo tengo con el dígito 1, yo tengo que me está identificando las cuentas de activo, pero esa cuenta a su vez tiene otras subclasificaciones, porque yo tengo que decir, bueno, yo tengo activo, pero los activos son muchos. Yo tengo activo que se puede, que pueden ser más corrientes que otros, dependiendo de la clasificación de los activos, que eso nosotros lo vamos a ver cuando ya estemos manejando más el tipo de cuenta y las clasificaciones de las cuentas. Que ese tema está en la parte, yo creo que de ahora, de procedimientos de contabilidad. Entonces, con el número 1 yo identifico todos los tipos de activos, pero esos activos a su vez yo lo puedo subclasificar. Entonces yo le voy a poner una parte 2 y una parte 3, vamos a suponer que no esté. Entonces vamos a suponer que ese tipo de activo, o 2 de 3, no le van a poner una parte 1 y una parte 2, porque en lo general son todos activos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que un tipo de activo de eso, yo le voy a decir que son activos corrientes. Que otro tipo de todos esos activos que yo tengo, como me decía la compañerita ahorita, yo lo voy a denominar que son activos diferidos, ¿verdad? Que otro tipo de activos de ese grupo son activos fijos. Entonces, cada tipo de activo yo lo tengo que identificar en principio con el 1 y en principio según el tipo de activo, sea corriente o sea fijo. Entonces, ese manejo nosotros lo hacemos cuando tenemos nuestro catálogo de cuentas y resulta de lo más fácil para que no lo vean muy complicado. De igual manera pasa con las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, si nosotros vamos, las obligaciones por pagar, si nosotros vamos a nuestro catálogo de cuentas, nosotros la identificamos con el número 2. Entonces, ahora, esas obligaciones por pagar pueden ser ya. Entonces, la denominamos cuentas por pagar corriente y cuentas por pagar que pueden ser a corto o a mediado plazo. Entonces, también yo tengo que identificar ese tipo de cuentas por pagar. Entonces, también los inventarios y los otros pagos que puedan aparecer y otros también, y otras obligaciones que también se puedan dar. En la parte de capital, el capital, nosotros decíamos que nosotros lo determinamos a través de la ecuación contable. Activo es igual a activo menos pasivo igual a capital, ¿verdad? Pero también el capital puede generar otro tipo de cuenta, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que yo lo voy a ubicar en ese renglón de mi catálogo de cuentas que se llama capital. Capital puede tener los resultados de mi periodo, que se llaman resultados. Puede tener el pago de los beneficios, ¿verdad? Repartición de beneficios. Puede tener una reserva. Ganancias retenidas. Puede tener una ganancia retenida. Puede tener muchísimas cosas, pero que van en el renglón de capital. ¿Qué le quiero decir eso? Que cada tipo de cuenta sugiere a su vez otro tipo de subcuenta del mismo grupo,
que la va a contener y que la va a identificar con el mismo dígito. El 1 a los activos, el 2 para los pasivos, el 3, el 4, el 5, dependiendo del tipo de cuenta. Entonces usted se lleva de esa numeración con el auxilio de su catálogo de cuenta. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? ¿No hay pregunta? ¿O no entendieron nada o lo entendieron todo? Yo entendí, profesora, yo entendí. Todo claro, todo claro. Seguro. Fíjense, entonces lo más importante de todo eso es que ustedes entiendan que con la clase de hoy, ustedes no van a manejar esto. Cuando nosotros vamos a sentirnos un poquito como más fortalecidos, cuando empecemos a usarlo. Cuando nosotros empecemos a usar esta herramienta, ya. Porque en cualquier institución académica que enseñen contabilidad, el catálogo de cuentas a ti te lo van a suministrar. Entonces tú no tienes que aprendértelo. Tú nada más tienes que aprender a usarlo. Nadie en ningún momento te va a decir a ti, mira, dime cómo está, qué número tiene tal cuenta en tu catálogo. No, a ti te pueden preguntar. ¿Qué número o con qué número se identifica en tu catálogo de cuenta una cuenta de activos? Eso sí pregunta. Y ustedes lo pueden aprender fácilmente, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿con qué número se identifica una cuenta de activos? Con el 1. Número 1. Con el número 1. Con el número 1. Y así tú te lo vas aprendiendo poco a poco, según el uso. Cuando a ti te aparece una cuenta que tiene un número 3 por ahí, tú vas a decir, ¿qué? Capital. ¿Perdón? De capital. Exacto. Tú ves que ella se la sabe. Así de sencillo, eso es una cuenta de capital. Entonces, ¿qué te va a faltar aprender? Bueno, tú te vas, entonces, en ese sentido, ya tú vas aprendiéndote también con el uso o con la práctica, tú te vas a familiarizar con el origen de esas cuentas. Porque si tú te vas a tu catálogo de cuentas, tú vas a observar que todas las cuentas con el número 1 que identifican a los activos son de origen deudor. Todas, absolutamente todas las cuentas que tienen el número 1 son de origen débito. Que todas las cuentas que tienen el número 2 que identifican a los pasivos y obligaciones son de origen acreedor. Y que nada más eso